En este video aprenderemos a determinar el valor crítico y lo que nosotros tenemos que reconocer en una tabla es lo siguiente. En la campana de Gauss encontramos el valor central, que ahí también se encuentra la media poblacional, donde tenemos ubicado al 0. ¿Eso qué significa? Que en el lado izquierdo, del 0 al lado izquierdo, se encuentran los valores negativos en la tabla, y del 0 hacia el lado derecho se encuentran los valores positivos en la tabla. Al momento de buscar nuestro valor crítico, Z crítico, tenemos que saber distinguir muy bien en qué lado nos encontramos, ¿no? En el lado negativo o en el lado positivo. En este caso, como se puede apreciar en esta imagen, ahí tenemos la campana de Gauss, donde Z crítico se encuentra en el lado negativo. ¿Eso qué significa? Que en la tabla, como se puede apreciar, Z, en la columna Z, los valores son negativos. Ahí tenemos desde el menos 3.4, menos 3.3, menos 3.2 y así sucesivamente hasta 0.0, ¿no? Como se puede apreciar. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una campana de Gauss unilateral o con una sola cola, que en este caso se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, para determinar Z crítico, que nos pide al 1%, lo que tengo que hacer es determinar al 1%, que es para nosotros 0.01, lo que hacemos es buscar en la tabla. ¿Y dónde lo buscamos? En el valor central, ahí como se puede apreciar en la tabla. Al identificar el 1%, que vendría a ser para nosotros en la tabla 0.0099, que eso equivale a 0.01, ese es el valor más cercano al 1%, identificamos sus valores, que vendría a ser para nosotros menos 2.3 y 0.03. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Que Z crítico para 0.01 vendría a ser menos 2.33, ¿no? Que eso se acerca al 1%. Es así como se encuentra el valor crítico. Acá tenemos otro ejemplo que nos piden calcular para el 2%. Igual tenemos una cola que se encuentra en el lado negativo. No se olvide, ¿no? Se encuentra en el lado negativo. Es una campana de Gauss unilateral, ¿no? Con una sola cola. En este caso tenemos una cola al lado izquierdo. Y para determinar nuestro Z crítico para el 2%, lo que hacemos de la misma manera, buscar el 2%, que vendría a ser para nosotros 0.02 en el valor central, ¿no? De la tabla, buscar en el centro de la tabla. Y ahí lo tienen, que vendría a ser 0.0202. Ese es el valor más cercano al 2%, a comparación de los valores que tenemos al lado, ¿no? Que es el 0.0207 y el otro valor que está al lado derecho, que es el 0.0197, que se encuentran un poco lejanos, y el valor más cercano es 0.0202, ¿no? Y ahí podemos identificar, ¿no? Que para obtener el 2% es menos 2.05. Ahí lo tienen, es menos 2.05. Es así nosotros como determinamos el valor crítico. Acá lo que yo estoy haciendo es simplemente determinar el valor crítico, que vendría a ser para el 2% menos 2.05. Bueno, para comprender muy bien cómo realizar una tabla, acá tenemos una tabla completa donde se tiene valores negativos en la columna Z y valores positivos de la misma manera que están en la columna Z, como se puede apreciar. La primera columna, donde se encuentran los valores negativos, significa para este tipo de gráficos, como ustedes pueden apreciar. Ahí tenemos, por ejemplo, para poder determinar una cola hacia la izquierda o los valores negativos, ¿no? No se olviden que la media o el eje central siempre va a ser 0, ¿no? Eso va a ser una referencia para nosotros. En cambio, la otra tabla que se encuentra
como se puede apreciar al lado derecho en nuestra tabla, donde están los valores positivos de Z crítico, se refiere para poder determinar este tipo de campana de Gauss, como se puede apreciar. Acá en la gráfica, por ejemplo, el área que se quiere determinar, la región que se quiere determinar, ya ha sobrepasado el 0, ¿no? Como se puede ver, se encuentra más en el eje positivo. Entonces eso significa que el valor de Z para este tipo de campana de Gauss siempre va a ser positivo. Entonces tenemos que saber diferenciar muy bien cuál es nuestra campana de Gauss, ¿no? Si se encuentra en el lado negativo o en el lado positivo. Y siempre la media va a ser el 0, ¿no? Ese 0 va a ser la referencia, ¿no? Entonces, a no olvidarse, ahí tienen Z con los valores negativos, que significa una cola al lado izquierdo, y Z para valores positivos cuando sobrepasa, ¿no? Más de la media, como se puede apreciar, y la región ya está, como se puede ver, en el lado positivo. Para comprender muy bien, acá tenemos, por ejemplo, ahora lo que nos pide determinar es al 99%, que vendría a ser para nosotros, o al 1%. Acá lo que yo simplemente tengo que determinar es Z crítico. Entonces, como les dije, para determinar lo que es Z crítico, me fijo acá, tengo el 99% y el 1%, a no olvidarse que me tiene que dar el 100%. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para determinar, para este tipo de colas, en este caso tenemos una cola hacia la derecha, para determinar una cola a la derecha, y como nosotros simplemente tenemos que determinar el valor crítico y no el área, porque para determinar el área sí o sí tenemos que restar, a no olvidarse, no tengo que realizar una resta, pero en este caso simplemente tenemos que determinar el valor crítico. Entonces basta con determinar para el 99%. Entonces lo que hacemos es simplemente buscar nuestro valor central en la tabla, y como se puede apreciar, ahí lo tienen. El que se llega a aproximar al 99% es 0.9901. Ese es el valor cercano, y ese valor cercano lo conseguimos con 2.33, como ustedes pueden apreciar. Miren, 2.33, y ese es un valor positivo. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Que aquí alfa para el 0.99% vendría a ser 2.33, ¿no? Ese sería para nosotros el valor crítico. A no equivocarse, ¿no? Cuando yo les pida determinar el área, entonces yo tengo que calcular para el 1%, y ahí es donde se debe realizar la resta, ¿no? Del 100%. Entonces en este caso simplemente tengo que determinar el valor crítico, aquel que me ayuda a determinar justamente, o se podría entender como una frontera, ¿no? Entre el 99% y el 1%. Entonces ahí lo tienen para poder determinar una campana de Gauss con cola hacia la derecha. Para comprender muy bien, acá se tiene otro ejemplo. Miren, nos piden calcular justamente para el 5%. Ahí miren, nos pide determinar, acá tenemos una cola hacia la derecha y me piden determinar al 5%. Entonces basta que yo determine para el 95%, ya estaría encontrando el valor crítico. Como no me piden determinar el área para el 5%, entonces basta que determine esa frontera, ¿no? Ese valor crítico para nosotros es la frontera entre el 95% y el 5%. Entonces acá lo que hacemos es buscar el 95% en el centro de la tabla, y ahí lo tienen, es 0.9495. Ese es el valor más cercano que se puede apreciar, y eso sería 1.64, y ahí tienen otro valor positivo, ya que se encuentra en el lado positivo, y ahí lo tienen, ¿no? Entonces nuestro valor crítico o Z crítico es 1.64, como ustedes pueden apreciar.
Si nos piden determinar el área, ahí es donde nosotros tenemos que realizar la resta, ¿no? A no olvidarse del 100%. Pero en este caso simplemente tengo que determinar esa frontera, ¿no? Entre el 95% y el 5%, ¿no? Y entonces ahí lo tienen. Z crítico para nosotros vale 1.64.